hacer es pedir la custodia exclusiva y si no, pedir la custodia compartida, poniéndose de acuerdo con el otro cónyuge para una efectividad adecuada de esta última. La opinión de los hijos. También se tiene en cuenta que los hijos nunca deciden. Sería demasiado duro hacer pivotar la separación o el divorcio de los padres en la decisión, o la custodia de ellos en la decisión de los hijos. A los hijos hay que oírles y después la responsabilidad de decidir es del juez. Acuerdos en previsión de rupturas adoptados fuera del convenio antes de iniciarse el procedimiento, o adoptados fuera del convenio antes de iniciarse el procedimiento. Otra novedad, y es que el legislador catalán ha tomado la postura de decir, oiga, aquellos acuerdos que después eran tan discutidos en el ámbito judicial de si verdaderamente tenían o no tenían valor, y que sin embargo la mayoría de los órganos judiciales habían inclinado por considerar que no eran convenios ni eran, digamos, pactos sancionados por la aprobación judicial, pero que no podían pasar desapercibidos y que en un determinado momento representaban una voluntad y hay que tenerla en cuenta. Eso el legislador catalán ahora lo incorpora al Código Civil y dice, pues hay que tenerlo en cuenta también. Y después, por último, la situación de los domicilios de los progenitores, horarios y actividades de los hijos y horarios de los progenitores. Ya ven ustedes que los criterios que nos proporciona el legislador catalán es amplio y además, digamos que van a dar mucho juego. Estos criterios son válidos tanto para la custodia compartida como para la custodia monoparental. Entonces ahora llegamos a uno de los elementos básicos de la custodia compartida, que es el plan de parentalidad. La custodia compartida decíamos que exige una actitud especial, decíamos que precisa de una predisposición de los progenitores para afrontar una nueva situación en la que, quieran o no quieran, van a verse interrelacionados unos con el otro continuamente en orden a la educación y formación de los hijos. Y entonces, eso, el legislador catalán lo que dice es, esos problemas los tienen que solucionar ustedes, o por lo menos establecer un plan para decir por dónde van a regir o a discurrir todos esos supuestos de convivencia diaria o por lo menos convivencia más intensa de uno con el otro o de los hijos con uno con el otro, porque si no puede ser que los hijos se desestabilicen, como les decía con anterioridad. Y entonces el legislador catalán le dice, deben establecer unos acuerdos que se refieran a la guarda del niño, es decir, cuánto tiempo va a estar con cada uno, al cuidado de los niños y a la educación de los hijos. Esos son los tres puntos fundamentales en los que centra la situación. El contenido del plan de parentalidad, pues, lo estructura en unas reglas de guarda, de guarda, que es lo que, cuánto tiempo va a estar con el padre, cuánto tiempo va a estar con la madre. Aquí las variantes que se han establecido por parte de los tribunales son muy amplias. Nosotros acabamos de aprobar una estancia de semanas alternas. No es que consideráramos adecuado el sistema, pero es el que venían disfrutando por acuerdo de los cónyuges con anterioridad. Yo creo que es más apropiado plazos más amplios de meses, trimestres, etcétera, etcétera. Las reglas de la guarda deben llevar consigo el calcular el régimen de visita en esos periodos que conviven con cualquiera de ellos. Es decir, si un mes está conviviendo con uno de los progenitores, en ese periodo tiene que tener relaciones de visitas, de contactos con el otro progenitor. También cómo se han de efectuar los cambios.
y cuáles son los gastos originados en estos cambios. También todo eso se ha de organizar en el plan de parentalidad. Después se ha de determinar el lugar donde vivirán los hijos habitualmente. Esto es curioso porque hay una instrucción del Fiscal General del Estado que dice expresamente que los hijos deben estar domiciliados exclusivamente en uno de los domicilios, que no es válido eso de que se les pueda domiciliar en uno y el otro domicilio, aunque convivan en uno y en otro. Entonces hay que fijar exclusivamente uno de los domicilios para los hijos. En el lugar de donde vivan, eso también dependerá de las circunstancias y de las decisiones o acuerdos de los padres. Puede suceder que vivan en el hogar familiar porque los padres salgan, que los padres busquen casas y los hijos vayan a las casas de los padres, etcétera, etcétera. Ahora, también es cierto que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dicho que la vivienda familiar no se le reconoce al hijo, sino a los cónyuges, y que si bien el interés del hijo es el elemento decisor, a quien se le atribuye la vivienda es a los progenitores. El régimen de relaciones y de comunicaciones en los periodos de guardas, vacaciones, fechas especiales para los hijos, progenitores o familias. Miren ustedes, esto es fruto de la experiencia del legislador, o mejor dicho, de los tribunales. Era muy frecuente que el niño cumpliera años y estuviera con la madre y el padre le pidiera ver al hijo para llevarlo a tomar unos helados y la madre se negara. Era más frecuente todavía el que el padre cumpliera años o la madre cumpliera años y le pidiera que le dejaran el niño y el padre se negara. Bueno, el legislador sale al quite de esas situaciones, para mí, aberrantes, y dice que lo pacten también, que lo prefijen. El tipo de educación es fundamental, determinar cómo se va a educar al hijo, no solo en casa, sino fuera de casa. Las actividades extraescolares, formativas y de tiempo libre de los hijos. La forma de proporcionar información. Oiga, ¿alguno de ustedes ha leído en alguna sentencia de algún juzgado de España que los hijos no podían llamar por teléfono a sus padres cuando estaban en la custodia con sus madres? ¿O viceversa? Yo no lo he oído. O que el padre no pudiera llamar a su hijo para hablar con él por teléfono. Pues eso no lo dijo un juez. Eso lo dice varias sentencias. Sentencias, no una, varias. Pues me sorprende. La prohibición de comunicar al padre y al hijo cuando no esté en régimen. ¿Estaría en relación con a lo mejor una privación de la patria potestad? ¿No? Pues me sorprende. Mire, la capacidad de sorpresa es infinita, comprende, y entonces a mí no me sorprende nada que haya jueces que tengan criterios distintos a los míos, porque son asumibles. Ahora, a mí me sorprende que un padre no pueda llamar a su hijo, siempre y cuando lo haga dentro del contexto de lo razonable. Es decir, si lo hace únicamente con la finalidad de molestar el desarrollo es decir, que si sabe que el hijo se acuesta a las 10, que él llame sistemáticamente a las 11:30, pues me parecería fatal. Pero si es simplemente por ese otro, pues mire, eso para que vean que hay en los jueces también discrepamos. ¿Comprende? Pero yo no lo entiendo. Hay algunas sentencias en este sentido, ¿sí? En los cuales hay un régimen de visitas, a lo mejor muy reducido, sí, en general para el progenitor paterno, y en el cual expresamente se explicita expresamente que el padre no podrá relacionarse telefónicamente. Yo tengo alguna de esas sentencias en mi despacho. Pues me alegro. En general, en regímenes de visitas muy reducidos, que por circunstancias X así se han pactado, pero que realmente no hay ninguna privación de la patria potestad, o sea, desde luego ni de titularidad ni del ejercicio. Hay algunas, pero... Sí. Pues me alegro porque yo ya dije al principio que yo venía aquí también a aprender y me han ilustrado. Yo no comulgo con esa opinión. Evidentemente me parece una situación y el legislador catalán quiere que por lo menos se adopte un planteamiento para esa regulación.
La forma de proporcionar información, esencial también. El hecho de que, y aquí hablaríamos de no la custodia compartida, sino de una custodia atribuida a uno de los progenitores. El progenitor que tiene la custodia tiene la obligación inexcusable de mantener informado al otro de todas las variantes que afecten a la formación y educación del hijo. Para mí es también elemental. No quedamos de que era patria potestad compartida. Bueno, pues la patria potestad supone esa participación, supone que tiene que estar continuamente informado de todas esas vicisitudes. Y por último, la forma de decidir respecto del cambio de domicilio. Otra cuestión que también a mí me sorprendió mucho, la facilidad con que el custodio decide marcharse y llevarse al hijo. Esa es una de las preguntas que se me hacen en el cuestionario posterior, pero me sorprende. ¿Por qué? Porque evidentemente el padre, madre tienen el derecho de ubicarse donde quiera. Lo que no tiene es el derecho de atentar contra la ubicación del hijo, y por lo tanto no puede modificar la ubicación del hijo a no ser que el otro progenitor esté de acuerdo, o que evidentemente sea autorizado por el juez, porque entre la contienda de uno y otro pues tienen que resolver el juez. Bueno, aquí pongo fin a esta exposición, digamos sintética y esquemática, y me voy a ocupar del cuestionario que me planteo, que también lo voy a resolver rápido, acabo en 5 minutos, acabo, ¿vale? Bien, entonces la primera de las preguntas era si la nueva ley supone la generalización de la custodia compartida como sistema preferente de guarda y custodia en los procesos de separación y divorcio, tal y como han declarado reiteradamente los promotores de la ley y se dice expresamente en la exposición de motivos. Yo no encontré esa afirmación en la exposición de motivos, y en todo caso yo creo que no va. La custodia compartida como forma de organizar la guarda de los hijos en la crisis de la convivencia de sus progenitores no se generaliza como sistema preferente, o al menos el legislador no lo hace de forma explícita. Lo que dice el legislador es que se alienta a los progenitores en todo tipo de procedimientos a organizarse por sí mismos y responsablemente respecto del cuidado de los hijos, anticipando los criterios de resolver los problemas más importantes que les afectan, lo que ha de realizarse por medio del plan de parentalidad, que la colaboración incita, y esto es también interesante, a la colaboración para resolver estos problemas, a la colaboración entre abogados, psicólogos, psiquiatras, educadores y trabajadores sociales independientes antes de la demanda. Bueno, a mí me parece muy interesante esa incitación. Ahora, a ver cómo se va a organizar, ya me plantea más problemas. Pero no cabe duda de que quizás con una cierta ingenuidad el legislador hace una recomendación que se puede tener una lectura positiva. Es decir, miren, traten de resolver esos problemas antes de la vía judicial, porque en realidad están más en las manos de todos ustedes la resolución que en la mano de uno de los jueces. Quizás vaya por ahí, yo lo consideraría de interés. También se abandona el principio general de la atribución automática de los hijos a uno de los progenitores, también es cierto. Pero si no existen acuerdos sobre el plan de parentalidad o si no es aprobado, corresponde al juez determinar cuál es la forma más adecuada sin estar vinculado por ninguna de ellas. El legislador afirma que la igualdad de derechos y deberes entre progenitores elimina la dinámica de ganadores y perdedores y favorece la colaboración en los aspectos afectivo, educativo y económico. También yo suscribo eso. Lo que pasa es que a lo mejor hay quien considera que esa igualdad de derechos no existe. Pero podemos procurar que cada vez se haga. Yo más que igualdad de derechos diría actitud, predisposición a buscar soluciones.
La segunda pregunta que se me hacía era si